Sospechando incluso lo que yo podía saber o suponer sobre él, se figuraba que mi opinión, para él mucho menos reciente en mí de lo que de hecho era totalmente genérica, y que le bastaba negar tal o cual detalle para ser creído cuando, por el contrario, si el conocimiento del conjunto precede siempre al de los detalles, facilita inmensamente la investigación de estos, y, destruido todo poder de invisibilidad, ya no permite al disimulador ocultar lo que le plazca. Cierto es que cuando Monsieur de Charlus, invitado a una cena por este o aquel fiel, o este o aquel amigo de los fieles, daba los más complicados rodeos para colocar entre los nombres de 10 personas que citaba el nombre de Morel, casi no se daba cuenta de que los motivos siempre distintos a los que atribuía el placer o la conveniencia que podría disfrutar esa noche, siendo invitado en su compañía, sus anfitriones, aparentando creerle totalmente, lo sustituían por uno solo, siempre el mismo, y que él creía ignorado por ellos, a saber, que le amaba. Y así como Madame Verdurin, aparentando siempre admitir sin la menor reserva los motivos, a media artísticos, a media humanitarios, que Monsieur de Charlus le daba sobre el interés que tenía por Morel, no cesaba de dar las gracias al varón por las conmovedoras bondades, decía la patrona, que demostraba con el violinista. Pero cuál no habría sido el asombro de Monsieur de Charlus si, un día que Morel y él se retrasaron y no llegaron por tren, hubiera oído decir a la patrona: «Ya solo esperamos a esas señoritas». El varón se hubiera quedado tanto más estupefacto cuanto que, no moviéndose apenas de la Raspaillere, hacía las veces de capellán, de abad de comedia, y en ocasiones, cuando Morel tenía 48 horas de permiso, se quedaba a dormir allí 2 noches seguidas. Madame Verdurin les daba entonces 2 habitaciones contiguas, y para que se sintieran a gusto decía: si tienen ganas de hacer un poco de música, no se preocupen, las paredes son como las de una fortaleza, en su piso no hay nadie, y mi marido tiene un sueño de plomo. Esos días Monsieur de Charlus relevaba a la princesa yendo a recoger a los nuevos a la estación. Disculpaba a Madame Verdurin por no haber podido ir debido a un estado de salud cuya descripción hacía de tal forma el varón que los invitados entraban con cara de circunstancias y lanzaban un grito de asombro al encontrar a la patrona activa y de pie con un traje semiescotado. En realidad, Monsieur de Charlus se había convertido momentáneamente para Madame Verdurin en el fiel de fieles, en una segunda princesa Serbatov. De su posición social estaba mucho menos segura que de la princesa, imaginándose que si ésta solo quería ver al grupito era por predilección hacia él y desprecio de los demás. Como esta afición era típica precisamente de los Verdurin, que trataban de pelmas a todos los que no podían frecuentar, resulta increíble que la patrona pudiese tener a la princesa por una dama de acero que detestase lo chic, pero no daba el brazo a torcer y estaba convencida de que, si la gran dama rusa no frecuentaba los pelmas, lo hacía sinceramente y debido a su pasión por la intelectualidad. Por otro lado, el número de pelmas disminuía en opinión de los Verdurin. En una presentación, la vida de los baños de mar elimina las consecuencias que, para el futuro, hubieran podido temerse en París. Hombres brillantes que habían ido a Balbec sin sus mujeres, cosa que hacía todo más fácil en la Raspaillere, se volvían emprendedores y de pelmas se transformaban en exquisitos. Fue lo que ocurrió con el príncipe de Guermantes, a quien la ausencia de la princesa no habría bastado, sin embargo, para decidirle a ir, como soltero, a casa de los Verdurin si el imán del dreyfusismo no hubiera sido tan poderoso para hacerle subir de un tirón las cuestas que llevan a la Raspaillere, un día en que, por desgracia, la patrona había salido. Por otra parte, Madame Verdurin no estaba segura de que él y Monsieur de Charlus perteneciesen al mismo mundo. Cierto que el varón había dicho que el duque de Guermantes era hermano suyo, pero podía ser la mentira de un aventurero. Por más elegante que se hubiera mostrado, tan amable y tan fiel con los Verdurin, la patrona dudaba casi en invitarle junto con el príncipe de Guermantes. Consultó a Esquí y a Brichot. El varón y el príncipe de Guermantes creen que funcionará. Dios mío, señora, de uno de los dos creo poder asegurarme. Pero uno de los dos, a mí qué me importa, había replicado irritada Madame Verdurin. Les pregunto si andan juntos. Ah, señora, esas cosas no son fáciles de saber. No había ninguna malicia en la pregunta de Madame Verdurin. Estaba segura de las costumbres del varón,
pero cuando se expresaba así no pensaba para nada en ello, sino solo en saber si se podía invitar juntos al príncipe y a Monsieur de Charlus, si aquello casaría. No había ninguna intención malévola en el uso de esas expresiones hechas y que los pequeños clanes artísticos favorecen. Para presumir de Madame de Monsieur de Guermantes, quería llevarlo la tarde siguiente del almuerzo a una fiesta de caridad en la que algunos marineros de la costa debían simular la partida de un barco, pero como no tenía tiempo de ocuparse de todo, delegó sus funciones en el fiel de fieles, en el varón. Comprenderá usted que no deben quedarse inmóviles como almejas, tienen que ir y venir, que se vea el zafarrancho. No sé cómo se llama todo eso, pero usted va a menudo al puerto de Barbel-Plac. Podría mandarles a hacer un ensayo sin que se canse usted mucho. Seguro que sabe mejor que yo, Monsieur de Charlus, lo de hacer moverse a unos marineritos. Pero en el fondo nos tomamos demasiado trabajo por Monsieur de Guermantes. Quizá no sea más que un imbécil del jockey. Oh, Dios mío, estoy hablando mal del jockey, y me parece recordar que usted pertenece a él. Varón, ¿no me contesta? ¿Lo es usted? ¿No quiere salir con nosotros? Mire, allí tengo un libro que he recibido, creo que le interesa. Es de Rouillon. El título es bonito, Entre los hombres. Por mi parte, me sentía tanto más feliz de que Monsieur de Charlus fuese sustituido bastante a menudo por la princesa Serbatov, cuanto que me encontraba en pésimas relaciones con ellas, por una razón insignificante y profunda al mismo tiempo. Un día que estaba yo en el trenecito, colmando de atenciones, como siempre, a la princesa Serbatov, vi montar en él a Madame de Villeparisis. Había ido ella a pasar unas semanas en casa de la princesa de Luxemburgo, pero encadenado a aquella necesidad cotidiana de ver a Albertine, yo no había contestado a las reiteradas invitaciones de la marquesa y de su regia anfitriona. Al ver a la amiga de mi abuela, sentí remordimientos y por puro deber, sin dejar a la princesa Serbatov, charlé bastante rato con ella. Por lo demás, ignoraba por completo que Madame de Villeparisis sabía muy bien quién era mi vecina, pero no quería conocerla. En la parada siguiente, Madame de Villeparisis abandonó el vagón. Me reproché incluso no haberla ayudado a bajar. Fui a sentarme al lado de la princesa, pero se hubiera dicho, cataclismo frecuente en las personas cuya posición es poco sólida y teme que se haya oído hablar más de ellas, que se las desprecie, que se había producido un cambio visible. Sumergida en su review del Dux Mons, Madame Serbatov apenas contestó con desgana a mis preguntas y terminó por decirme que estaba produciéndole dolor de cabeza. No comprendía yo cuál podía ser mi crimen. Cuando me despedí de la princesa, la sonrisa habitual no iluminó su rostro. Agachó la barbilla en un saludo seco. No me tendió siquiera la mano y desde entonces nunca ha vuelto a hablarme. Pero debió de hablar, aunque no sé de qué, con los Verdurin, porque en cuanto preguntaba esto si no debía tener alguna atención con la princesa Serbatov, todos se precipitaban en coro. No, 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 nada de eso. No le gustan las atenciones. No lo hacían para malquistarme con ella, sino que la princesa había conseguido hacer creer que era insensible a cualquier deferencia, un alma inaccesible a las vanidades de este mundo. Hay que haber visto al político que pasa por ser el más íntegro, el más intransigente y el más inasequible desde que está en el poder. Hay que haberle visto en el tiempo de su desgracia, mendigar tímidamente, con una sonrisa brillante de enamorado, el saludo altanero de un periodista cualquiera. Hay que haber visto enderezarse, acotar, a quien sus nuevos enfermos tenían por una barra de hierro, y saber de qué despechos amorosos, de qué fracasos del novismo estaban hechos la aparente altanería, el antiesnovismo universalmente admitido de la princesa Serbatov, para comprender que en la humanidad la regla, que naturalmente implica excepciones, es que los duros son débiles con los que no le han hecho caso, y que sólo los fuertes, indiferentes a que les hagan o dejen de hacerles casos, tienen esa dulzura que el vulgo toma por debilidad. Por otra parte, no debo juzgar con severidad a la princesa Serbatov. Es tan frecuente su caso. Un día, en el entierro de un Guermantes, un hombre notable que estaba a mi lado me señaló a un señor esbelto y dotado de un hermoso semblante. De todos los Guermantes, me dijo mi vecino, ese es el más extraordinario, el más singular. Es
el hermano del duque. Le respondí de manera imprudente que se equivocaba, que aquel señor, sin parentesco alguno con los Guermantes, se llamaba Fournier Sarlovez. El hombre notable me volvió la espalda y nunca más ha vuelto a saludarme desde entonces. Un gran músico, miembro del instituto, alto dignatario oficial y que conocía a Esquí, pasó por Arenbouville, donde tenía una sobrina, y vino a un miércoles de los Verdurin. El señor de Charlus estuvo particularmente amable con él, a ruegos de Morel, y sobre todo para que, al volver a París, el académico le permitiese asistir a diferentes sesiones privadas, ensayos, etc., en que tocaba el violinista. El académico, halagado y hombre encantador por otra parte, prometió y cumplió su promesa. El barón quedó muy conmovido por todas las amabilidades que aquel personaje, por otro lado, en lo que le concernía, le gustaba exclusiva y profundamente a las mujeres, tuvo con él, por todas las facilidades que le procuró para ver a Morel en los lugares oficiales donde los profanos no entran, por todas las ocasiones propiciadas por el célebre artista al joven virtuoso para exhibirse y darse a conocer, designándolo con preferencia a otros de igual talento para audiciones que habrían de tener una resonancia especial. Pero M. de Charlus no sospechaba que debía tanto mayor agradecimiento al maestro, cuanto que éste, doblemente merecedor, o si se prefiere 2 veces culpable, no ignoraba nada de las relaciones del violinista y de su noble protector. Si las favoreció, cierto que sin ninguna simpatía por ella, ya que no podía comprender otro amor que el de la mujer, que había inspirado toda su música, fue por indiferencia moral, complacencia y servicialidad profesionales, amabilidad mundana, esnovismo. En cuanto a las dudas sobre el carácter de aquellas relaciones, tenía tan pocas que, durante la primera cena en la Raspería, había preguntado a Esquí, hablando de M. de Charlus y de Morel, como hubiese hecho de un hombre y su querida, ¿hace mucho que están juntos? Pero demasiado hombre de mundo para dejar traslucir algo a los interesados, dispuesto, si entre los compañeros de Morel se hubieran producido algunos comadreos, a reprimirlos y a tranquilizar a Morel diciéndole paternalmente: es algo que hoy día se dice de todo el mundo. No dejó de colmar al varón de atenciones que éste juzgó encantadoras, pero naturales, incapaz de suponer en el ilustre maestro tanto vicio o tanta virtud. Porque las bromas que se decían en ausencia de M. de Charlus, las alusiones sobre Morel, nadie tenía el alma bastante vil para repetírselas. Y sin embargo, esta simple situación basta para demostrar que hasta esa cosa universalmente desacreditada, que no encontraría en ninguna parte un defensor, el chisme, también posee, sea porque nos tenga a nosotros mismos por objeto y por tanto nos resulte particularmente desagradable, sea porque nos haga descubrir de un tercero algo que ignorábamos, un valor psicológico. Impide a la inteligencia dormirse en la visión ficticia de lo que cree de las cosas y que no es más que su apariencia. Le da la vuelta a esta con la mágica destreza de un filósofo idealista y rápidamente nos presenta un rincón insospechado del revés de la tela. ¿Hubiera podido imaginar M. de Charlus estas palabras dichas por una tierna pariente suya? ¿Cómo quieres que Memé esté enamorado de mí? Te olvidas de que soy una mujer. Y sin embargo, esa mujer sentía un cariño verdadero, profundo, por M. de Charlus. ¿Cómo extrañarse entonces de que para los Verdurin, con cuyo afecto y con cuya bondad no tenía el varón ningún derecho a contar, las palabras que decían en su ausencia, y no se trató solo, como se verá, de palabras, fuesen tan diferentes de lo que él imaginaba, es decir, del simple reflejo de las que oía cuando estaba presente? Solo éstas adornaban con inscripciones afectuosas el pequeño pabellón ideal al que M. de Charlus iba solo a veces a soñar cuando introducía por un momento su imaginación en la idea que los Verdurin tenían de él. La atmósfera era allí tan simpática, tan cordial, tan reconfortante el reposo que, cuando M. de Charlus antes de dormirse, iba allí a distraerse un momento de sus preocupaciones, no salía nunca sin una sonrisa. Pero para cada uno de nosotros un pabellón así es doble. Enfrente del que creemos ser el único, hay otro que habitualmente nos resulta invisible, el verdadero, simétrico del que conocemos, pero muy distinto y cuya ornamentación, en la que no reconoceríamos nada de lo que esperábamos ver, nos asustaría como si estuviese hecha con los símbolos odiosos
de una hostilidad insospechada. Qué estupor para Monsieur de Charlus si hubiera penetrado en uno de aquellos pabellones adversos, merced a algún chisme, como por una de esas escaleras de servicio donde proveedores desconocidos o criados despedidos han pintado grafitis obscenos en las puertas de los pisos. Pero así como estamos privados de ese sentido de la orientación, de que están dotados ciertos pájaros, carecemos del sentido de la visibilidad, igual que nos falta el de las distancias, imaginándonos muy cercanos a la atención interesada de personas que, por el contrario, nunca piensan en nosotros y no sospechando que, entre tanto, para otros somos su única preocupación. Así, Monsieur de Charlus vivía engañado como el pez convencido de que el agua en que nada se extiende más allá del cristal, que su acuario que le presenta su reflejo, mientras que no ve a su lado, en la sombra, al paseante que observa divertidos sus jugueteos o al piscicultor todopoderoso que, en el momento imprevisto y fatal, diferido en ese momento para el varón, para quien el piscicultor será en París Madame Verdurin, lo socará sin piedad del medio en que le gustaba vivir para echarlo a otro. Por añadidura, los pueblos, en tanto que no son sino colecciones de individuos, pueden ofrecer ejemplos mayores mucho más grandes, aunque idénticos en cada una de sus partes, de esa ceguera profunda, obstinada y desconcertante. Hasta aquí, si era causa de que Monsieur de Charlus dijera en el pequeño clan palabras de una habilidad inútil o de una audacia que hacía sonreír a hurtadillas, esa ceguera aún no había producido ni debía producir en Balbec inconvenientes graves para él. Un poco de abulimia, de azúcar, de arritmia cardíaca, no impide que la vida continúe normalmente para quien ni siquiera se da cuenta, ya que solo el médico ve en ello una profecía de catástrofes. En ese momento, la inclinación, platónica o no, de Monsieur de Charlus por Morel solo empujaba al varón a proclamar encantado, en ausencia de Morel, que le parecía muy guapo, pensando que sus palabras serían escuchadas con toda inocencia, y comportándose en esto como un hombre astuto que, llamado a declarar ante un tribunal, no teme entrar en detalles aparentemente desfavorables para él, pero que por eso mismo posee más naturalidad y menos vulgaridad que las convencionales protestas de un acusado de comedia. Con igual libertad, siempre entre Doncier West y San Martín Duchem, o lo contrario a la vuelta, Monsieur de Charlus hablaba de buena gana de gentes que, al parecer, tienen costumbres muy extrañas e incluso añadía, después de todo, no sé por qué digo extrañas, porque no tiene nada de extraño, para demostrarse a sí mismo que se encontraba muy a gusto con su público. Y de hecho lo estaba, a condición de ser él quien llevase la iniciativa de las operaciones y supiese que la galería estaba muda y sonriente, desarmada por la credulidad o la buena educación. Cuando Monsieur de Charlus no hablaba de su admiración por la belleza de Morel, como si no estuviese relacionada con un gusto llamado vicio, hablaba de ese vicio, pero como si no fuera en absoluto el suyo. A veces, incluso, no dudaba en llamarlo por su nombre. Cuando, después de haber admirado la bella encuadernación de su Balzac, le pregunté qué prefería en la comedia humana, me respondió, dirigiendo su pensamiento hacia una idea fija, todo, lo uno y lo otro, las pequeñas miniaturas como Le Cure de Tours, La Fin Abandonnée, o los grandes frescos como la serie de Les Illusions Perdues. ¿Cómo? ¿No conoce usted Les Illusions Perdues? Es tan hermoso. El momento en que Carlos Herrera pregunta el nombre del castillo ante el que pasa en Calesa es Rastignac, la morada del joven al que amó en otro tiempo. Y entonces el abad cae en una ensoñación que Swann llama, con mucho ingenio, Le triste d'Olimpio de la pedastría. Y la muerte de Lucien. Ya no recuerdo qué hombre de gusto había dado esa respuesta a quien le preguntaba qué acontecimiento de su vida le había afligido más. La muerte de Lucien de Rubempré en Esplendor Émissaire. Sé que Balzac se lleva mucho este año, lo mismo que el año pasado el pesimismo, interrumpió Brichot, pero a riesgo de contristar las almas que padecen deferencia balzaquiana y sin pretender, Dios me libre, el papel de gendarme de las letras ni levantar altafolfartas gramaticales, confieso que el copioso improvisador cuyas pasmosas elucubraciones sobrevalora usted singularmente, en mi opinión,
Siempre me ha parecido un escriba insuficientemente meticuloso. He leído esa ilusión perdés de que nos hablas, varón, torturándome por llegar a un fervor de iniciado, y confieso con toda sencillez del alma que esas novelas de folletín, escritas en patos, en galimatías dobles y triples, Esther feliz, los malos, ¿a dónde nos llevan los malos caminos? ¿A cuánto le sale el amor a los viejos? Han producido el efecto de los misterios de Rocambole, promovido en virtud de un favor inexplicable a la precaria posición de obra maestra. Dice eso porque no conoce la vida, replicó el varón doblemente irritado, dándose cuenta de que Brichot no comprendía ni sus razones de artistas ni las otras. Entiendo, respondió Brichot, que para hablar como maese François Rabelais, quiere usted decir que soy muy sorbonagro, sorbonícola y sorboniforme. Sin embargo, lo mismo que a mis compañeros, me gusta un libro dé la impresión de sinceridad y de vida. No soy de esos clérigos. El cuarto de hora de Rabelais, interrumpió el doctor Cottard, en un tono no ya de duda, sino de ingeniosa seguridad, que hace voto de literatura según la regla de la Abad aus Bois, en la obediencia del señor vizconde de Chateaubriand, gran maestro del camelo, según la estricta regla de los humanistas, el señor vizconde de Chateaubriand con patatas, interrumpió el doctor Cottard. Es el patrón de la cofradía, continuó Brichot sin recoger la broma del doctor, quien a cambio, alarmado por la frase del universitario, miró a Monsieur de Charlus inquieto. Brichot había dado la impresión de falta de tacto con Cottard, cuyo juego de palabra había hecho aflorar una fina sonrisa en los labios de la princesa Salvatore. Con el profesor la ironía mordaz del perfecto escéptico nunca pierde sus derechos, dijo la princesa por amabilidad y para demostrar que la ocurrencia del médico no se le había escapado. El sabio es forzosamente escéptico, respondió el doctor. ¿Qué sé yo? Conócete a ti mismo, decía Sócrates, totalmente exacto. El texto es siempre un defecto. El exceso es siempre un defecto. Pero me pone negro pensar que eso ha bastado para hacer perdurar el nombre de Sócrates hasta nuestros días. ¿Qué hay en esa filosofía? Poca cosa al fin y al cabo. Cuando se piensa en Charcot y otros han hecho trabajos 1000 veces más notables y que por lo menos se basan en algo, en la supresión del reflejo popular como síndrome de la parálisis general, y que están casi olvidados. En última instancia, Sócrates no es extraordinario. Era gente que no tenía nada que hacer, que pasaba todo el día pensando, discutiendo motivos fútiles. Es como Jesucristo. Amaos los unos a los otros. Queda muy bonito. Amigo mío, suplicó Madame Cottard. Naturalmente mi mujer protesta. Son todas unas neuróticas. Pero, mi querido doctor, no soy neurótica, murmuró Madame Cottard. ¿Cómo que no es neurótica? Cuando su hijo está enfermo, ella presenta fenómenos de insomnio. En fin, reconozco que Sócrates y lo demás es necesario para una cultura superior, pero para tener talentos de exposición. Yo siempre cito Conócete a ti mismo a mis alumnos en la primera. El viejo Bouchard, que se enteró, me ha felicitado por ello. No soy de los paladines de la forma por la forma, como tampoco atesoraría en poesía la rima millonaria, continuó Brichot. Pero de todos modos, la comedia humana, muy poco humana, es por exceso lo contrario de esas obras en que el arte excede al fondo, como dice ese extraordinario penco de Ovidio, y está permitido preferir un camino con un poco de cuesta que lleva a la parroquia de Meudon o a la ermita de Ferney, a igual distancia de la Vallée aux Loups, donde René cumplía magníficamente los deberes de un pontificado sin mansedumbre, y Les Jardins, donde Honoré de Balzac, acosado por los alguaciles, no paraba de calcografiar para una polaca como ferviente apóstol de la algarabía. Chateaubriand está mucho más visto de lo que usted dice, y Balzac es de todos modos un gran escritor, respondió Michel de Charlus, demasiado impregnado todavía del gusto de Swann para no terminar irritado por Brichot, y Balzac llegó a conocer esas pasiones que todo el mundo ignora o que solo se estudian para infamarlas. Por no hablar de nuevo de las inmortales, ilusión perdés,
Sarracen, la fille aux yeux d'or, un passion dans le désert, incluso la bastante enigmática Fausse Maitresse, vienen en apoyo de lo que digo. Cuando yo le hablaba a Swann de ese aspecto, al margen del natural de Balzac, me decía: «Es usted de la misma opinión que Taine». Yo no tenía el honor de conocer al señor Taine, añadió Monsieur de Charlus, con esa distante costumbre del señor inútil que tienen las gentes de mundo, como si creyesen, al calificar así a un gran escritor, conferirle un honor, guardar quizá las distancias y poner de manifiesto que no lo conocen. No conocía al señor Taine, pero me sentía muy honrado de ser de su misma opinión. Por lo demás, a despecho de esas ridículas costumbres mundanas, Monsieur de Charlus era muy inteligente, y es probable que si algún matrimonio antiguo hubiese anudado un parentesco entre su familia y la de Balzac, habría sentido, no menos que Balzac por otra parte, una satisfacción de la que, sin embargo, no hubiera podido por menos de enorgullecerse como de una admirable prueba de condescendencia. A veces, en la estación siguiente a Saint-Marin-du-Chêne, al tren subían algunos jóvenes. El señor de Charlus no podía evitar mirarlos, pero, como la abreviada y disimulada, la atención que les prestaba parecía ocultar un secreto más particular incluso que el verdadero. Se hubiera dicho que los conocía. Lo dejaba ver a pesar suyo después de haber aceptado su sacrificio, antes de volverse hacia nosotros, como hacen esos niños a los que, después de una pelea entre los padres, se les ha prohibido saludar a ciertos compañeros, pero que, cuando los encuentran, no pueden privarse de levantar la cabeza antes de volver a caer bajo la férula del preceptor. Al oír las palabras sacadas del griego con que Monsieur de Charlus hablaba de Balzac, había completado la alusión a la tristesse d'Olympie, en Splendeur et Misère. Esquí, Brichot y Cottard se habían mirado con una sonrisa acaso menos irónica que impregnada de la satisfacción que alcanzarían los comensales que lograran hacer hablar a Dreyfus de su propio caso o a la emperatriz de su reinado. Contaban, desde luego, con animarle a seguir hablando del tema, pero ya estábamos en Doncières, donde Morel se nos unía. En su presencia, Monsieur de Charlus vigilaba cuidadosamente su conversación, y cuando Esquí quiso llevarle al amor de Carlos Herrera por Lucien de Rubempré, el barón puso la expresión contrariada, misteriosa y, finalmente, viendo que no le hacían caso, severa y justiciera, de un padre que oyese decir indecencias delante de su hija. Como Esquí se empeñara tercamente en seguir, Monsieur de Charlus, con los ojos fuera de sus órbitas, elevando la voz, dijo en un tono significativo, señalando a Albertine, que sin embargo no podía oírnos, ocupada en hablar con Madame Cottard y la princesa Servatov, y en el tono de doble sentido de quienes quieren dar una lección a gentes maleducadas: «Creo que ya es hora de hablar de cosas que puedan interesar a esta muchacha». Pero comprendí perfectamente que para él la muchacha no era Albertine sino Morel. Él mismo, por lo demás, confirmó la exactitud de mi interpretación con las expresiones que utilizó al pedir que no volviesen a tener tales conversaciones delante de Morel. «Ya sabe usted», me dijo, refiriéndose al violinista, «que no es nada de lo que usted podría creer. Es un muchacho muy honesto que siempre ha sido formal, muy serio». Y estas palabras se notaban que Monsieur de Charlus consideraba la inversión sexual como un peligro no menos amenazador para los jóvenes que la prostitución para las mujeres, y que, si utilizaba el epíteto de serio para Morel, era en el sentido que asume aplicado a una modistilla. Para cambiar de conversación, Brichot me preguntó entonces si pensaba quedarme todavía mucho tiempo en Incarville. Por más que ya le había hecho observar varias veces que no vivía en Incarville sino en Balbe, siempre volvía a caer en su error, porque era con el nombre de Incarville o de Balbe-Incarville como él designaba aquella parte del litoral. Hay así personas que hablan de las mismas cosas que nosotros, dándoles un nombre algo distinto. Cierta señora del Faubourg Saint-Germain siempre me preguntaba, cuando quería hablar de la duquesa de Guermantes, si hacía mucho tiempo que no había visto yo a Zenaide o a Oriane Zenaide, lo cual hacía que, en un primer momento, yo no comprendiese. Probablemente había habido un tiempo en que, por llamarse Oriane, una pariente de Madame de Guermantes, llamaban a esta, para evitar confusiones, Oriane Zenaide.
Del mismo modo, al principio acaso había habido una sola estación en Inkerville y de allí se iba en coche a Balme. ¿Y de qué estaba hablando? ¿Y de qué estaban hablando? Dijo Albertine, sorprendida por el tono solemne de padre de familia que acababa de usurpar Monsieur de Charlus. De Balzac, se apresuró a responder el barón, y precisamente esta noche lleva usted la toilette de la princesa Cardignac. No la primera, la de la cena, sino la segunda. Esta coincidencia se debía a que yo, para elegir los vestidos de Albertine, me inspiraba en el gusto que ella se había formado gracias a Elstir, quien apreciaba mucho una sobriedad que se hubiera podido llamar británica de no haberse añadido un poco de dulzura, de suavidad francesa. La mayoría de las veces los vestidos que Elstir prefería ofrecían a las miradas una armoniosa combinación de colores grises, como el de Diane de Cardignan. Nadie como Monsieur de Charlus para saber apreciar en su verdadero valor las toilettes de Albertine. Sus ojos descubrían inmediatamente lo que constituía su rareza, su precio. Nunca habría dicho el nombre de una tela por otra, y reconocía el modisto, solo que para las mujeres prefería un poco más de vivacidad y de color de lo que toleraba Elstir. Por eso aquella noche Albertine me lanzó una mirada mitad sonriente, mitad inquieta, arrugando su naricilla rosa de gata. En efecto, cruzada sobre su falda de crespón de china gris, su chaqueta de chevot gris dejaba creer que Albertine iba toda de gris, pero haciéndome seña de ayudarla porque sus mangas de jamón necesitaban ser aplastadas o arremangadas para ponerse o quitarse la chaqueta, se quitó esta, y como aquellas mangas eran de un escocés muy tenue, rosa, azul pálido, verdoso y tornasolado, fue como si en un cielo gris se hubiera formado un arco iris, y se preguntaba si aquello agradaría a Monsieur de Charlus. «Ah», exclamó este entusiasmado, «eso es un rayo, un prisma de color, mi más viva enhorabuena». «Todo el mérito es del Señor», respondió gentilmente Albertine señalándome, porque le gustaba mostrar lo que le venía de mí. «Solo las mujeres que no saben vestirse temen el color», continuó Monsieur de Charlus. «Se puede ser brillante sin vulgaridad y dulce sin insipidez. Además, usted no tiene las mismas razones que Madame de Cardignan para querer parecer despegada de la vida, ya que esta era la idea que pretendía inculcar a d'Arthez con su toilette gris». Interesada por ese mudo lenguaje del vestir, Albertine preguntó a Monsieur de Charlus por la princesa de Cardignan. «Oh, es una novelita deliciosa», dijo el barón en tono soñador. «Conozco el jardincillo en que Diane de Cardignan paseó con Madame d'Espard. Es de una de mis primas». «Todas esas historias del jardín de su prima», murmuró Brichot a Cottard, «lo mismo que su genealogía, pueden tener cierto valor para este excelente varón. Pero, ¿qué interés pueden tener para nosotros que no tenemos el privilegio de pasear por él? ¿No conocemos a esa dama y no poseemos títulos de nobleza?» Porque Brichot no sospechaba que un vestido y un jardín pudieran interesar a alguien como una obra de arte, y que Monsieur de Charlus volviese a ver las pequeñas alamedas del jardín de Madame de Cardignan como en Balzac. El barón continuó. «Pero si usted la conoce», me dijo, refiriéndose a esa prima, y para halagarme, dirigiéndose a mí como a alguien que, exiliado en el pequeño clan, era para Monsieur de Charlus, si no de su mundo, al menos alguien que frecuentaba su mundo. En cualquier caso, debe de haberla visto en casa de Madame de Villeparisis. «¿La marquesa de Villeparisis, a la que pertenece el castillo de Bacrox?», preguntó Brichot cautivado. «¿Sí, la conoce?», preguntó en tono seco Monsieur de Charlus. «En absoluto», respondió Brichot, «pero nuestro colega Norpois pasa todos los años una parte de sus vacaciones en Bacrox. He tenido ocasión de escribirle allí». Yo dije a Morel, creyendo interesarle, que Monsieur de Norpois era amigo de mi padre, pero ni un movimiento de su rostro testimonió que me hubiese oído. Tan escasa era la consideración que tenía por mis padres, muy alejado, a su parecer, de lo que había sido mi abuelo, en cuya casa había trabajado su padre como ayuda de cámara, y que, además, contrariamente al resto de la familia, como le gustaba bastante darse aires, había dejado en sus criados un recuerdo deslumbrante. Parece que Madame de Villeparisis es una mujer superior, pero nunca he sido admitido a juzgar por mí mismo, ni más ni menos por otro lado que mis colegas.
De hecho, Norpois, que sin embargo en el instituto es un modelo de afabilidad y de cortesía, no ha presentado a ninguno de nosotros a la marquesa. Que yo sepa, solo ha recibido a nuestro amigo Tarot d'Agny, que tenía con ella antiguas relaciones familiares, y también a Gaston Boissier, a quien la marquesa quiso conocer a raíz de un estudio suyo que le interesaba de manera especial. Cenó una vez en su casa y volvió fascinado. Aun así, Madame Boissier no fue invitada. Al oír estos nombres, Morel sonrió enternecido. Tarot, sonrió enternecido. Tarot d'Agny, me dijo. Tan interesado ahora como indiferente se había mostrado al oír hablar del marqués de Norpois y de mi padre. Tarot d'Agny era uña y carne con su tío. Cuando una dama quería un sitio centrado para una recepción de la academia, su tío decía: escribiré a Tarot d'Agny, y como es lógico, la dama recibía enseguida la invitación, porque, como usted comprenderá, Monsieur Tarot d'Agny no se habría atrevido a negar nada a su tío que se la hubiera devuelto. También me divierto hoy el nombre de Boissier, porque era allí donde su tío mandaba hacer sus compras para las damas en Año Nuevo. Lo sé porque conozco a la persona que se encargaba de hacerlas, y tanto que las conocía. Era su padre. Alguna de esas afectuosas alusiones de Morel a la memoria de mi tío se debían al hecho de que no pensábamos quedarnos para siempre en el palacete de Guermantes al que habíamos ido a vivir por causa de mi abuela. De vez en cuando se hablaba de una posible mudanza, pero para comprender los consejos que sobre este particular me daba Charles Morel, era preciso saber que tiempo atrás mi tío abuelo vivía en el número 40 bis del Boulevard Malesherbes. De ahí que, en la familia, como íbamos mucho a casa de mi tío Adolphe, hasta el día fatal en que provoqué la ruptura de mis padres con él al contarle la historia de la dama de rosa, en lugar de decir en casa del tío, se decía en el 40 bis. Algunas primas de mamá le decían con la mayor naturalidad del mundo: el domingo no podemos contar con usted, porque cena en el 40 bis. Si yo iba a ver a una pariente, se me recomendaba pasar antes por el 40 bis, para que mi tío no pudiera molestarse por no haber empezado por él. Era propietario de la casa y, a decir verdad, se mostraba muy exigente con la elección de inquilinos, que eran todos amigos suyos o terminaban siéndolo. El coronel Baron de Barty iba todos los días a fumar un puro con él para conseguir más fácilmente las reparaciones. La puerta cochera siempre estaba cerrada. Si en una ventana veía ropa o una alfombra, mi tío se ponía furioso y las hacía retirar más rápidamente de lo que hoy lo hacen los agentes de policía. Pero en fin, no por eso dejaba de alquilar una parte de la casa, quedándose él únicamente con 2 pisos y las cuadras. Pese a ello, sabiendo que le agradaban los elogios al buen mantenimiento de la casa, se celebraban las comodidades del palacete como si mi tío fuera el único ocupante, y él dejaba hablar sin oponer el desmentido formal que hubiese debido. El palacete era desde luego confortable. Mi tío introducía en él todas las invenciones de la época, pero no tenía nada de extraordinario. Solo mi tío, a pesar de hablar con falsa modestia de mi pequeño tugurio, estaba convencido, o en cualquier caso había inculcado a su ayuda de cámara, a la mujer de éste, al cochero, a la cocinera, a la hija, de que no había en París nada comparable con el palacete en confort, lujo y encanto. Charles Morel se había criado en esa casa, en esa fe, y perseveraba en ella. Por eso, hasta los días en que no se hablaba conmigo, si en el tren anunciaba yo a alguien la posibilidad de una mudanza, enseguida me sonreía y guiñándome el ojo con aire entendido me decía: lo que usted necesitaría es algo del tipo del 40 bis. Allí sí que estaría usted bien. Su tío sí que entendía de esas cosas. Estoy seguro de que en todo París no hay nada comparable al 40 bis. Por la expresión melancólica que había adoptado al hablar de la princesa de Cadignan, Monsieur de Charlus, de la princesa de Cadignan, Monsieur de Charlus, me di perfecta cuenta de que esa breve novela no le hacía pensar solo en el jardincillo de una prima bastante indiferente. Cayó en una ensoñación profunda y, como hablando consigo mismo: Le secret de la princesa de Cadignan, exclamó: qué obra maestra, qué profunda, qué dolorosa, esa mala reputación de Diane, que teme tanto que el hombre que ama la descubra. Qué verdad eterna, y mucho más general de lo que parece.
qué lejos llega. El señor de Charlus pronunció estas palabras con una tristeza en la que debía encontrar y se notaba cierto encanto. Verdad es que, no sabiendo exactamente en qué medida eran o no eran conocidas sus costumbres, Monsieur de Charlus temblaba desde hacía algún tiempo ante la idea de que, cuando hubiera vuelto a París y se le viese con Morel, la familia de éste pudiese intervenir y comprometer así su felicidad. Es probable que, hasta entonces, esa eventualidad solo se le hubiera ocurrido como algo profundamente